Damos la gloria al Señor por la oportunidad que nos concede nuevamente de poder acercarnos en esta mañana a su palabra. Hemos exaltado su nombre, hemos podido dar la gloria de vida a quien le corresponde en esta hora, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, nuevamente un saludo a todos en esta mañana, una bienvenida a los que se acaban de conectar. Esperamos que nuestra mente y nuestro corazón esté abierto en este día para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Damos la gloria al Señor en esta mañana y no podemos acercarnos a la palabra de Dios sin antes poder orar y pedir a Dios su dirección como siempre. Así que yo les invito nuevamente a abrir el corazón, a levantar el corazón en esta mañana. Vamos a invocar el nombre del Señor para pedir a Dios en esta hora sabiduría, su conocimiento, su ciencia. Esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que toda su gracia, bondad y amor, que la Espíritu en esta mañana nos ilumine, dándonos sabiduría, toda la ciencia necesaria, el conocimiento, el entendimiento, la inteligencia que proviene de lo alto, que la misma presencia de su Espíritu nos guíe en el conocimiento de la verdad de Dios, que nuestras mentes puedan estar abiertas para comprender y para discernir la verdad de nuestro Dios a la luz de su palabra, en el nombre glorioso de nuestro Señor. Doy gracias al Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de quien proviene por su amor y gracia nuestra salvación, el concedernos nuevamente la oportunidad de reunirnos a través de este medio en nuestras casas para brindarle todo nuestro reconocimiento, la alabanza y la adoración que solo Él merece. Su palabra con el único propósito de ser llenos de su verdad y comprender su voluntad y propósito y poder vivir así guiados por su Santo Espíritu, nuestro Consolador, este tiempo presente, estos momentos que nos rodean, el cual hemos reconocido como un tiempo singular y que hemos reconocido como el o que sencillamente hemos llamado también principio de dolores, conforme a lo que hemos venido estudiando, que de alguna manera nos invita a asumir la posición correcta, a entender el lugar que me corresponde como parte del cuerpo de Cristo y tener una conciencia clara de mi responsabilidad como discípulo de Jesús frente a su inminente venida. Como se han podido dar cuenta, desde la pandemia hemos estado acercándonos a textos que tienen que ver con la venida del Señor. Hemos estado observando solo asuntos de carácter apocalíptico, no solamente en Apocalipsis, sino también en los Evangelios y en libros del Antiguo Testamento, que requieren el más profundo cuidado, la más profunda y tener toda la destreza del Espíritu para poder acercarnos a textos tan complejos que requieren mucho cuidado, como dijimos anteriormente. A muchos les puede estar pasando lo dicho por el apóstol Pedro en su segunda carta, en el 3, donde declara que en los postreros tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hay quienes, ignorando la verdad de las Escrituras, también ignoran o se dan por desentendidos acerca de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es uno de los signos de la apostasía de la iglesia a la cual nos venimos refiriendo.
que algunos desconocen, que Él mismo dijo que vendría a la hora que menos esperamos. Tal parece que hablar de la venida de Jesús en estos tiempos no es un asunto pertinente para la iglesia de Cristo. Dijimos la semana pasada que en la búsqueda de lograr el mejor entendimiento, estudiaríamos el mensaje del Señor Jesucristo a cada una de las 7 iglesias. Estudiaríamos el mensaje del Señor Jesucristo a cada una de las 7 iglesias contenido en el libro de Apocalipsis. Previamente dijimos también que era necesario tener bien claro la naturaleza del Señor de la iglesia, Jesucristo mismo. No solamente revelada en los evangelios, aún en todo el Antiguo Testamento, como Él mismo dijo en Juan 5:39, donde nos enseñó de que escudriñáramos las Escrituras, porque ellas daban testimonio de Él y en ellas hallaríamos la vida eterna, sino también en Apocalipsis, capítulo 1, desde los versículos 10 en adelante, el cual dijimos que leeríamos cada semana previamente al estudio de cada uno de los mensajes de estas 7 iglesias. Así que vamos a leer este texto que nos propusimos. Juan declara en el capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenían y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece con su fuerza. Cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Dijimos que cada semana, previamente al estudio de cada uno de los mensajes a las iglesias, leeríamos este pasaje para no perder de vista la revelación que Juan recibe acerca de la naturaleza de Cristo, que revelan su gloria extraordinaria. Con esta revelación en mente, recordemos lo más importante que mencionamos la semana pasada acerca del mensaje de la primera iglesia que ya estudiamos, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Jesús revela a esta iglesia, en primer lugar, que Él necesita una íntima relación con ellos. Es por eso que se manifiesta de esta manera, en medio de los 7 candeleros de oro. Dios quiere estar en medio de su iglesia. Dios quiere mantener una comunión íntima con su iglesia. Recuerdan en Éxodo capítulo 29, el propósito por el cual Dios le dijo a Moisés que erigiera un tabernáculo. Le dio los materiales que debía conseguir el tabernáculo, las medidas, el diseño y todo. Y Él le dijo, yo habitaré en medio de ustedes. No hay nada más importante para el Señor Jesucristo que estar en medio de su iglesia.
el abandono del primer amor. En segundo lugar, el abandono del primer amor ha roto el vínculo con el Señor de la iglesia. Y esa falta de amor se convierte en un signo peligroso de la apostasía actual. En tercer lugar, dijimos acerca de la necesidad de escuchar la voz del Espíritu Santo, que se convierte en la solución al problema de la iglesia y a la única cura de la apostasía que vivimos en estos tiempos. Ahora sí leamos el texto correspondiente a la segunda o al segundo mensaje a la iglesia, en este caso el mensaje a la iglesia de Esmirna. Es el mensaje más corto. Son tan solo 4 versículos, pero me sorprende la riqueza y la profundidad de lo que está contenido en ella. Vamos a leer el texto. Dice la palabra del Señor: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Debo observar en esta mañana, antes de continuar, iglesias, como ratifica el versículo 11 al final, y de igual manera el versículo 7 del mensaje a la iglesia de Éfeso. No perdamos de vista entonces que no es un mensaje solamente a una iglesia, sino un mensaje que le interesa a toda la iglesia. Yo diría que la iglesia de Jesucristo hoy en particular. Este mensaje, en estos 4 versículos, contiene esencialmente 5 asuntos importantes. Primero, un saludo. Segundo, el reconocimiento de las fortalezas y las fragilidades de esta iglesia. En tercer lugar, un llamado a resistir el tiempo de la prueba. En cuarto lugar, la invitación, como a todas las iglesias, a oír la voz del Espíritu Santo. Y por último, la recompensa a los vencedores. En primer lugar, observemos el saludo a esta iglesia. Al igual que la anterior, está en el marco de la visión que Juan ha visto en el capítulo 1, de los versículos 17 al 18 que ya leímos hace un momento, que se refiere a la persona de Jesucristo. La verdad de que en Él está contenido todo. Él es el eterno. Nada es antes que Él, nada es después de Él. Él tiene el poder, el control, el conocimiento. Nada se saldrá en absoluto de sus manos. En Él está la vida. Él tiene el poder de resucitar a los muertos, porque Él venció la muerte. Por tanto, no se debe temer al que quiera causar la muerte, porque Él está por encima de todo y no debe de haber ningún temor. Para poder entender un poco más el mensaje de cada una de las iglesias, se nos hace necesario conocer un poco el contexto histórico de cada una de estas iglesias. Recordemos que son iglesias históricamente reales, que existieron en aquel tiempo en que Juan recibió esta visión. Como lo hicimos con la iglesia de Éfeso, debemos reconocer que esta ciudad de Esmirna, que era una de las poblaciones más grandes de Asia, bajo el control romano, era un centro cultural de gran importancia, que afirmaba inclusive ser el lugar de nacimiento de aquel poeta famoso llamado Homero, autor de la Ilíada y la Odisea. Y allí estaba el centro de culto al emperador romano, y era la única
que tenía el privilegio de haber edificado un templo en honor al emperador Tiberio. Y su adoración era obligatoria para cada ciudadano bajo la amenaza de muerte. Aún más, una vez al año mínimo, debía cada ciudadano ofrecer incienso ante la imagen de Tiberio. No había otro lugar en donde la vida cristiana fuera más peligrosa que en la ciudad de Esmirna. Una ciudad celosa por la adoración al emperador y a todos los dioses paganos, por supuesto. La historia cuenta que en esta ciudad el obispo de la iglesia de Esmirna, llamado Policarpo, sirvió a Cristo con tanta fidelidad que fue hostigado por los judíos ortodoxos de aquella época, los cuales le pidieron elegir entre reconocer a Cristo o morir. A lo cual Policarpo respondió que 86 años le había servido a Cristo y él no le había fallado. ¿Cómo podía blasfemar a su rey que le había salvado? Y así fue martirizado el 23 de febrero del año 155. No hay lugar a dudas, esta iglesia experimentó la más grande persecución. La historia registra más de 2.300 almas sacrificadas en medio de una terrible tribulación donde fueron despojados de todos sus bienes, desconociéndoles sus derechos civiles, resistiendo especialmente el ataque de los judíos residentes en esta ciudad. Estos judíos incrédulos y hostiles por los de Esmirna como herejes, pues su rechazo al Mesías los incitó a la calumnia y a la blasfemia que a muchos condujo justamente a la muerte. En segundo lugar, el mensaje contiene el reconocimiento del Señor a la fortaleza de esta iglesia, su gran valor para resistir frente a la muerte. El Señor conoce la causa de su tribulación y su pobreza como consecuencia de ella, que es lo que justamente y esencialmente hace rica a esta iglesia. Su gran resistencia a esos que se decían ser judíos y no lo eran, sino una sinagoga de Satanás. En el Evangelio de San Juan capítulo 8, en los versículos 41 al 44, Jesús declara que ellos son realmente hijos del diablo. Aunque ellos mismos piensen ser hijos de Abraham, Jesús no los reconoce, pues no son verdaderos descendientes, por cuanto han rechazado la simiente de Abraham, que es Cristo mismo. Esto revela, hermanos, claramente que no importa a qué religión podamos pertenecer, si ahí se practican las obras del diablo, realmente se pertenece a una sinagoga de Satanás. Ya no importa si soy judío o no, lo importante es si sinceramente yo pertenezco a Cristo. Cristo elogia a esta iglesia por su persistencia, paciencia en medio de esta amarga persecución. Él conoce su condición, su tribulación, su pobreza, especialmente la procedente de esos que dicen ser judíos y no lo son. Regularmente la persecución nos proviene de los que nosotros menos esperamos, de los que están más cerca de nosotros. Jesús mismo dijo que los peores enemigos del hombre eran los de su propia casa. Este hecho nos muestra hasta qué grado los hombres pueden equivocarse cuando pierden la verdad de Dios y viven de meras tradiciones y ritos envueltos en mandamientos de hombres y en falsas expectativas espirituales y emocionales que solo cultivan la sensualidad y la carne, como puede estar ocurriendo hoy sobre la faz de la tierra. Creyendo que su religión o su denominación o lo que fuere tiene un origen histórico,
Consecuentemente, Dios está obligado a recibirlos en el cielo por derecho propio, cuando puede ser realmente una sinagoga de Satanás. ¿Sabe, hermanos? La apariencia religiosa es el peor signo de la fe. Y la iglesia de hoy se ha vestido de solo apariencia. En tercer lugar, el Señor hace un llamado a resistir en el tiempo de la prueba a esta iglesia. La tribulación naturalmente produce temores, especialmente el temor a la muerte. Por tanto, es la hora de vencer los temores y los miedos. No se puede retroceder. La acción del enemigo será conducir a los fieles hasta la misma muerte, como realmente ocurrió a los hermanos de la iglesia de Esmirna en aquellos días. Él invita a ser fiel hasta la muerte, que Él nos dará la corona de vida, porque la muerte segunda no tendrá poder sobre su iglesia. Los sufrientes de esta iglesia la promesa de victoria segura. Aun cuando ellos puedan morir, pueden enfrentar la muerte con confianza, sabiendo que la corona simboliza vida eterna. Los santos no solo recibirán la corona de vida, sino que la muerte segunda no los podrá afectar. Damos gloria a Dios en esta hora, porque esa es justamente nuestra esperanza. No la preocupación por la muerte primera, sino por el daño que puede ocurrir en la muerte segunda. La muerte era una posibilidad real para estos creyentes. Yo quiero decirte, hermanos, que en el mundo en que vivimos hoy, hay países como el nuestro donde predicar el evangelio aún no ofrece ningún peligro. Y aunque nos encontramos en una pandemia donde la muerte es una posibilidad real para muchos, es hora de superar los temores y los miedos. Porque el peor o el mayor temor a la muerte realmente es al juicio eterno que Dios pueda traer sobre el mundo entero. No podemos perder de vista la realidad de nuestra vida eterna. La tribulación que esta iglesia enfrentó parecía ser corta. Se habla de 10 días. No se sabe a ciencia cierta su significado. Pero lo que sí sabemos es lo cruel que fue y cómo diezmó notablemente esta iglesia. Esta es una de las 2 iglesias entre las 7 a las cuales el Señor no reprende directamente. Parece ser que su grande sufrimiento y tribulación le mantenía ocupada en el propósito y la voluntad de Dios, a tal grado que su fidelidad le condujo a pagar un precio muy alto por servir a su Señor y su Dios. En cuarto lugar, el mensaje contiene la invitación a oír la voz del Espíritu Santo, tan necesaria especialmente en el momento de mayor dificultad como el que nosotros estamos viviendo hoy sobre la faz de la tierra. Al igual que la iglesia de Éfeso, recalcamos la necesaria experiencia de un verdadero encuentro con el Espíritu Santo, un verdadero Pentecostés como condición imprescindible para el ejercicio del ministerio de Cristo hoy en medio de la iglesia, y la fuerza y el poder necesario para resistir a toda la obra de las tinieblas, para enfrentar la contraparte, la llamada sinagoga de Satanás, a la cual puedo identificar en esta hora como la anti-iglesia. Hermanos, ¿estamos preparados para vivir una persecución como la de la iglesia de Esmirna? ¿Estamos preparados para enfrentar la misma muerte por causa del nombre del Señor? Muchos hoy están preocupados es por el coronavirus. Pero déjame decirte, vienen días en que la iglesia experimentará tribulación y persecución cual nunca antes ha habido sobre la faz de la tierra. Así lo anunció Jesús en Mateo 24. ¿Estamos preparados? Yo lo dudo. Recordemos nuevamente las palabras de Jesús acerca de la necesidad del Espíritu.
En Hechos capítulo 1, la semana pasada hablamos, donde Jesús dice que se estuvieran quietos en Jerusalén y esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua para arrepentimiento y perdón de pecados, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El vínculo con el Espíritu de Dios es una condición necesaria para la vida de la iglesia. Tenemos que oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia de hoy. También Jesús, ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8, dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin la compañía, sin la presencia del Espíritu Santo, la iglesia deja de ser un organismo y se convierte en una organización, en una institución humana llena de apostasía, al servicio del hombre, al servicio del diablo. No lo olvides, necesitamos la urgente y necesaria experiencia y encuentro con el Espíritu de Dios. Por último, el mensaje contiene el galardón, la recompensa para los victoriosos creyentes de Esmirna y para los victoriosos creyentes de hoy. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Por eso Jesús se presentó como el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Sufrimiento, tribulación, dolor, aflicciones, etcétera, podrían conducir a la muerte. Jesús mismo dice que Él estuvo muerto, ahí en el versículo 8, y ahora vive y le garantiza a sus fieles la victoria sobre la muerte y les revela que el verdadero peligro es la muerte segunda. Recuerdan que Él mismo lo declaró en el Evangelio, cifrado en Mateo 10, versículo 28. Él dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo y enviarlo al infierno. Jesús revela su gloria a esta iglesia en su victoria sobre la muerte. Él sabía que ellos transitarían a causa de esa tribulación por este camino, ese valle de sombra de muerte. Pero Él no los dejaría. Él los sostendría con la diestra de su poder. Él los fortalecería con el poder de su espíritu, como lo hizo con los Carpo y con los 2.300 creyentes que murieron en aquel día. La tradición cuenta cómo ellos, esos judíos, sinagoga de Satanás, decidieron quemar vivo al siervo de Jesucristo, a Policarpo, obispo de esta iglesia en Esmirna. Pero cuenta la historia que cuando prendieron la hoguera, el viento llevó las llamas al lado opuesto, de manera que la hoguera se consumió y Policarpo quedó intacto. Claro, tristemente su verdugo tuvo que matarlo posteriormente con un hacha. Es hora de empezar a hilvanar nuestras ideas. A la iglesia de Éfeso, Jesús le demanda una relación íntima en ese primer amor, que al dejarlo se convierte en un signo de la actual apostasía. Por eso Él se manifestó en medio de los cielos. El contrario a la iglesia de Esmirna, a la que nos ocupamos hoy, en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación y pobreza que condujo a muchos a la muerte, puede experimentar la vida más allá de la muerte. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo te invito a abrir tu Biblia, ya para terminar, en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 12, que dice de la siguiente manera: amados,
no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que, hermanos, ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y yo digo, no retrocedas, porque estamos en tiempo peligroso. Estamos siendo partícipes de los padecimientos de Cristo. Algunos están menospreciando la verdad de Dios. Terminemos reflexionando a la luz de la experiencia de estas dos iglesias. Una que abandona el primer amor y pone en peligro su relación con Dios para convertirse hoy sin duda en lo que es una iglesia apóstata. La segunda, que en el camino de la tribulación fue victoriosa. 2300 más su obispo entregaron su vida hasta la muerte por causa del nombre de Jesucristo. ¿Por qué camino quieres transitar hoy? ¿Has dejado el primer amor? ¿O de alguna manera estás participando de los mismos padecimientos? Termino en esta mañana leyendo aquí mismo en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículos 6 hasta el 11. Te lo regalo igualmente que el texto anterior. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo, oye hermanos, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, como ha de acontecer hoy. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, y estés listo para recibirle en gloria. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo te invito en esta mañana, hermano, a orientar tu corazón seriamente hacia Dios. A la iglesia se le han predicado falsas expectativas. A la iglesia se le ha invitado muchas veces a pensar que se ha de quedar aquí en la tierra para siempre. Pero déjame decirte, la iglesia de Esmirna es un fiel testimonio de la iglesia que tendrá que sobrevivir en estos tiempos previos a la venida de Jesús. Yo te invito en esta mañana a abrir tu corazón, a restaurar, a mejorar, a posibilitar una mejor relación con Dios. No es tiempo de jugar, no es tiempo de jugar a las escondidas con el Señor, es un tiempo muy peligroso. Que el verdadero temor en tu corazón sea el temor a Dios, que te conduzca a la obediencia y a vivir sabiamente, entendiendo cuál es su voluntad y cuál es su propósito hoy. Vamos a orar.
Padre, bendecimos tu nombre en esta mañana. Y damos gracias por el testimonio de esta iglesia, por el mensaje contenido de esta iglesia, que no es otra cosa el mensaje a la iglesia de hoy. Una iglesia que necesita estar preparada, percibida, dispuesta, no dejarse seducir por el engaño. Una iglesia rendida. Y creo que lo mejor que podemos decir es: perdona a tu iglesia. Perdónanos porque muchas veces no sabemos como tú dijiste. Oramos en esta mañana que la presencia del Señor y su gracia se esté manifestando en cada uno de ustedes para la gloria de Dios. Deseo en esta hora que tengan un feliz día y que esta palabra realmente pueda producir frutos en sus vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Dios les guarde, mis hermanos. Dios les proteja y les libre en medio de cualquier tribulación. Que este testimonio pueda servirnos para motivar nuestras vidas a una mayor rendición a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga en el nombre del Señor.